Revolucionando la educación contra la pedagogía y la educación prohibida. Contra la pedagogía comenzaremos diciendo que el fracaso de la educación es el fracaso de la democracia, escrito por el filósofo y educador Paul Grinaldi. Este libro plantea un desafío profundo al sistema educativo tradicional. En el libro Contra la pedagogía, el doctor Paul Grinaldi argumenta que el fracaso en la educación puede tener un impacto directo en la democracia. Para comprender este concepto consideramos un ejemplo concreto. Podemos suponer que en un sistema educativo tradicional se enfatiza principalmente la memorización y la repetición de información. Los estudiantes pasan la mayoría de su tiempo aprendiendo de manera pasiva, sin la oportunidad de cuestionar o explorar el conocimiento de manera crítica. Esta pedagogía rígida se centra en la transmisión unidireccional de información desde el profesor hacia los estudiantes. Ahora sí, si llevamos este ejemplo al ámbito de la democracia, en una sociedad democrática se espera que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones. Se dice que pueden evaluar críticamente la información y que hagan sus propios aportes y sus perspectivas a los asuntos públicos. Sin embargo, si el sistema educativo no fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y la participación activa de los estudiantes, es más probable que estos ciudadanos carezcan de las habilidades necesarias para ser ciudadanos democráticos eficaces. En este sentido, el fracaso en la educación, al no preparar a los individuos para ser ciudadanos críticos y participativos, puede considerarse un fracaso por la democracia. Recordemos que los ciudadanos desinformados, pasivos y sin habilidades críticas pueden tener dificultades para participar plenamente en la vida democrática, lo que a su vez puede socavar el funcionamiento de la democracia. El ejemplo que acabamos de dar ilustra cómo contra la pedagogía argumenta que el sistema educativo influye en la capacidad de los ciudadanos para participar en una sociedad democrática y enfatizar la importancia de representar la educación para empoderar a los individuos en lugar de limitar su capacidad de pensamiento crítico y participación. Ahora bien, pasemos al documental La Educación Prohibida. Este documental, como bien lo sabemos, cuestiona el paradigma educativo convencional. La educación prohibida propone un enfoque más personalizado, participativo y basado en la exploración. En el documental de La Educación Prohibida se destacan proyectos educativos que desafían las normas tradicionales y buscan empoderar a los estudiantes. Uno de los ejemplos más notables es el enfoque de las escuelas Montessori. ¿A qué hago referencia con que el enfoque más notable es el de las escuelas Montessori? Porque las escuelas Montessori se basan en la filosofía de María Montessori, que promueve la autonomía y la autorregulación del aprendizaje. En estas escuelas los estudiantes eligen sus actividades y trabajan a su propio ritmo, lo que les permite explorar sus intereses y desarrollar habilidades de toma de decisiones. Un ejemplo que podemos mostrar: niños pueden elegir entre una variedad de actividades educativas y materiales, ya que esto les va a permitir aprender a través de la experiencia y desarrollar la independencia y la autodisciplina. En este ejemplo se puede ver como ilustración la educación prohibida, ya que resalta enfoques educativos que empoderan a los estudiantes y les permiten ser protagonistas de su propio aprendizaje, en contraposición a las estructuras rígidas y pasivas de la educación tradicional. Este enfoque más participativo y personalizado tiene como objetivo fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico y se convierte en un contrapunto a las prácticas educativas convencionales. Ahora bien, analizaremos la relación entre la ciencia y las ideologías en la educación. Discutiremos cómo la ciencia y las ideologías pueden chocar en la toma de decisiones educativas. Un ejemplo de eso podemos imaginarnos un debate en el ámbito educativo en el que se aborda la enseñanza de la evolución en las escuelas. La teoría de la evolución es ampliamente respaldada por la comunidad científica y se basa en una abundante evidencia empírica. Desde una perspectiva científica, enseñar la evolución es crucial para garantizar que los estudiantes comprendan los conceptos fundamentales de la biología y la genética. La teoría de la evolución ha sido ampliamente probada y respaldada por evidencia científica muy sólida.
La ideología en conflicto, sin embargo, en algunos casos, grupos con creencias religiosas específicas puede oponerse en la enseñanza de la evolución en las escuelas, argumentando que choca con sus creencias ideológicas. Para estos grupos, la enseñanza de la evolución puede entrar en conflicto con sus valores y creencias religiosas. Efectos en la educación. Este conflicto muestra cómo la ideología puede influir en las decisiones educativas, a menudo en detrimento del enfoque científico basado en evidencia. En algunas regiones se han producido debates y luchas legales sobre si se debe enseñar la evolución en las escuelas públicas, lo que refleja la tensión entre la ciencia y la ideología en la educación. Este ejemplo ilustra cómo la lucha entre la ciencia y la ideología en la educación puede tener un impacto directo en los contenidos curriculares y las políticas educativas. Las creencias ideológicas pueden influir en la forma en que se abordan temas científicos en el aula, lo que a menudo plantea desafíos significativos para garantizar que se brinde una educación basada en la evidencia científica. Destacaremos la importancia de encontrar un equilibrio entre la ciencia y las ideologías en la educación. Primero, el equilibrio entre la ciencia y la ideología reconoce que tanto la ciencia como las ideologías tienen un papel importante en la educación y que un enfoque equilibrado puede ser eficaz. La ciencia proporciona una base sólida de conocimiento, mientras que las ideologías pueden aportar valores y enfoques pedagógicos valiosos. El enfoque basado en la evidencia utiliza la investigación y la evidencia científica para informar y mejorar las prácticas educativas, asegurarse de que los métodos y enfoques pedagógicos están respaldados por datos empíricos. El diálogo y la comunicación abierta ayuda a fomentar un diálogo abierto y respetuoso entre todos los actores educativos, incluyendo estudiantes, maestros, padres y administradores. Esto promueve la colaboración y el entendimiento mutuo. También tenemos la inclusión y equidad, que ayuda a garantizar que la educación sea inclusiva y equitativa, reconociendo la diversidad de los estudiantes y adaptando enfoques pedagógicos para satisfacer sus necesidades individuales. En el enfoque crítico y reflexivo, fomentar el pensamiento crítico y la reflexión en los estudiantes ayuda a cuestionar y evaluar la información de manera ética. Al integrar estos enfoques y herramientas éticos se puede crear un entorno educativo en el que los estudiantes se sientan empoderados, respetados y motivados a participar activamente en su aprendizaje. El tiempo que se promueve un equilibrio entre la ciencia y la ideología es beneficio de una educación más efectiva y ética. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.